fenómeno de compresión dinámica se produce por lo siguiente. Si nosotros hacemos una inspiración máxima y llegamos a capacidad pulmonar total y retenemos el aire a capacidad pulmonar total sin tener flujo aéreo, se va a verificar el siguiente proceso. La presión intrapleural va a ser más subatmosférica, para este ejemplo menos 30 centímetros de agua, y como no hay flujo aéreo en la vía aérea, la presión intraalveolar va a ser igual a la presión barométrica, cero, por eso el aire ni sale ni entra. Si yo hago un esfuerzo expiratorio a partir de capacidad pulmonar total, tanto la presión intrapleural va a aumentar como la presión intraalveolar va a aumentar. Y el aumento de ambas presiones va a tener la misma magnitud, de modo tal que si la presión intrapleural aumenta a más 30, el mismo cambio de presión va a operar en el alvéolo, es decir, la presión intrapleural tuvo una variación de presión de 60 centímetros de agua, de menos 30 a más 30. Como la presión intraalveolar era de 0, también va a sufrir el mismo cambio de presión, pero en este caso va a ir de 0 a más 60. Ahora bien, para vencer la resistencia fisiológica de la vía aérea, la presión va a empezar a caer, de modo tal que a la salida del alvéolo va a ser de 60 y va a caer paulatinamente a lo largo de toda la vía aérea. De modo tal que como la presión intrapleural va a permanecer más o menos constante, va a llegar a un punto en que la presión intraluminal va a ser igual a la presión intrapleural, y eso es lo que se conoce como punto de igual presión. A partir del punto de igual presión, la presión intraluminal va a ser menor que la intrapleural, con lo cual hay un fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea, toda vez que la presión externa es mayor que la presión interna. Sucede que al expirar a gran volumen pulmonar, ese segmento de vía aérea que sufre compresión dinámica es muy pequeño y se aloja en vías aéreas de gran calibre y gran sostén cartilaginoso, por lo cual la compresión dinámica es muy pequeña. Ahora, si nosotros repetimos la experiencia, pero ahora hacemos una expiración forzada a partir de capacidad residual funcionante, en capacidad residual funcionante la presión intrapleural es aproximadamente menos 5 centímetros de agua, y si hacemos una expiración forzada a este nivel, y para mantener el mismo ejemplo que la anterior vista, digamos que mi presión intrapleural nuevamente se hace de más 30. Aquí la variación de presión ya no fue de 60 centímetros de agua, sino de 35 centímetros de agua, es decir, de menos 5 a más 30. Nuevamente la presión en el alvéolo va a aumentar, pero va a aumentar en la misma magnitud que aumentó en la pleura, o sea que va a ir de 0 a más 35 centímetros de agua. Nuevamente hay caída de presión a lo largo de la vía aérea para vencer la resistencia fisiológica, de modo tal que el punto de igual presión que antes se ubicaba muy lejos del alvéolo y en vía aérea de gran sostén cartilaginoso, ahora se inscribe cerca del alvéolo, con lo cual tengo un segmento de compresión dinámica mucho más largo y con vías aéreas de mucho menor sostén cartilaginoso, de modo tal que la compresión dinámica se hace muy evidente. Al ser el flujo expiratorio pico una determinación o un valor de flujo que se inscribe a alto volumen pulmonar, lo hace cuando yo tengo muy poco fenómeno de compresión dinámica. Por eso, a más esfuerzo expiratorio, más flujo obtengo. En cambio, los flujos, al disminuir el volumen de aire expirado, cada vez son más o generan mayor compresión dinámica de la vía aérea. Al tener mayor compresión dinámica de la vía aérea, por más que yo haga mayor esfuerzo expiratorio, genero más compresión dinámica y los flujos se hacen constantes. Esa es la razón por la cual a gran volumen pulmonar los flujos son esfuerzos dependientes y a pequeño volumen pulmonar, como hay gran compresión dinámica, los flujos se hacen esfuerzo independiente. Bueno, y esto es lo que sucede en un ciclo respiratorio normal. Y esto también tiene que ver con compresión dinámica de la vía aérea. Normalmente, durante la inspiración hay expansión alveolar y también dilatación bronquial. Y durante la expiración, y esto es un fenómeno fisiológico, disminuye ligeramente el diámetro de la vía aérea. En algunas enfermedades obstructivas, esta disminución del calibre de la vía aérea durante la expiración es muy evidente y causa obstrucción al flujo expiratorio, como vamos a ver.